Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes a través de esta vía para leer un poco de la palabra del Señor, escudriñar un poco a través de ella para conocer a nuestro Señor Jesús cada día más. Estamos muy contentos porque hoy, 1 de noviembre del 2020, después de más de 6 meses de estar cerrada la iglesia, hoy vamos a congregarnos como modo grupal, los hermanos que hayan tenido en su corazón ir al templo. Los que no puedan haber ido, bueno, el Señor conoce su situación y tienen la oportunidad de escuchar esta prédica. Aparte a los que también puedan ir o vayan a poder ir al templo, recibir una doble bendición. Y así, mis hermanos, quiero comenzar dándoles una bendición a todos ustedes. Espero que se encuentren bien, que el Señor los haya guardado, que el Señor les haya provisto. Sabemos que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Sabemos que la obediencia es sumamente importante. El cristiano debe ser obediente ante todos los mandatos del Señor. ¿Y cómo conocemos, cómo podemos ser obedientes, cómo podemos conocer los mandatos del Señor? A través de su palabra. Justamente eso es lo que nos acerca a Él. Si no leemos su palabra, ¿cómo podemos obedecerlo si no sabemos qué es lo que Él espera de nosotros? Así, mis hermanos, el día de hoy queremos continuar con esta serie de videos que han sido presentados ante ustedes y que hablan de la vida de Jesús, desde su nacimiento, como se vio en el primer video, como también Jesús ya de niño, luego vimos a Jesús ya de muchacho, de joven, y hoy vamos a tratar de Jesús ya como joven llegando a la adultez, ¿no? Hay un periodo de 18 años que no se menciona nada de la vida de Jesús. Ese periodo se encuentra desde que Él se presentó en el templo cuando tenía 12 años. En Lucas capítulo 2, versículo 42, hace referencia a que Jesús tenía 12 años cuando eso ocurrió. Y luego lo vemos nuevamente aparecer cuando tenía 30 años, cuando Juan lo bautiza. Entonces hay un periodo bastante largo de 18 años donde en los evangelios no se menciona nada acerca de la vida de Jesús. Y sabemos que si Dios escogió que este silencio estuviese allí, sabemos que tiene un propósito y que tiene algo que no podemos entender, pero que es así y solo debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Pero sin embargo, hay en la Biblia escrituras que pueden hablarnos de dejarnos ver cosas que pudieron haber sucedido en ese lapso de tiempo. Y antes de que vayamos a leer esas escrituras, vamos a poner este tiempo al Señor. Vamos a pedirle al Señor que guíe esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir por esta vida, Padre, tu santa palabra. Gracias, Señor, por la necesidad que has puesto en nosotros de conocerte, de buscarte, de tener una relación contigo, Padre. Gracias por la salvación tan grande que nos diste a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros. Padre, sabemos y estamos conscientes que es un regalo que nos hiciste por gracia y no porque nosotros fuésemos buenos o porque nosotros lo mereciéramos, Señor. Sabemos que solamente tuvimos que aceptar este regalo que venía de ti. Por eso, Señor, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos, Señor, porque tu misericordia es inmensa y nos cubre cada día. Padre, en este momento quiero dejar que seas tú, Señor, el que hable a través de mis labios para bendición de tu pueblo, Señor, para crecimiento de la iglesia.
queremos dejar este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, quiero invitarles a leer en Isaías capítulo 53. ¿Por qué vamos a leer en Isaías 53 si estamos hablando de la vida de Jesús? Y la vida de Jesús está contenida en los evangelios. Y hemos hecho un énfasis particular en que el evangelio de Lucas es el evangelio que mejor presenta cronológicamente todos los hechos que ocurrieron en la vida de Cristo. ¿Saben lo que significa una escritura mesiánica? Es una escritura que está en el Antiguo Testamento, que se escribe acerca de Jesús cuando todavía Jesús no había nacido. O sea, es una profecía que hace alusión directa a Jesús. Y en el capítulo 53 de Isaías encontramos una descripción física de cómo es Jesús. Esa descripción tal vez vaya a ser distinta a lo que tú has creído hasta este momento, y por eso es que es tan interesante leerla y analizarla. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense cómo ahí el profeta menciona a Cristo como el brazo de Jehová. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Como raíz de tierra seca. Una raíz, me imagino que en alguna oportunidad han podido ver lo que es una raíz. Y una raíz en una tierra árida, una tierra infértil, no es una raíz muy bonita. Es una raíz que no tiene realmente belleza. Fíjense que el versículo continúa y dice: le veremos, mas sin atractivo. No tiene atractivo, no tiene belleza, no hay en él hermosura, no hay un buen parecer. Y luego dice: despreciado y desechado entre los hombres. Podemos ver, mis hermanos, que Jesús no es el Jesús hermoso, bonito, que se nos ha presentado siempre a través de Hollywood, de las películas que estamos acostumbrados a ver. Un Jesús bien perfilado, con un cabello excelentemente peinado, con unos ojos azules, una barba perfecta. La Biblia nos presenta a una persona que no tiene buen parecer y que no tiene hermosura. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios quiere colocar a su hijo en un cuerpo ordinario y que no es hermoso? Bueno, mis hermanos, por la misma razón de que Jesús no nació en la mejor clínica o en el mejor hospital, sino que nació en un humilde pesebre, en un humilde corral de animales, que fue lo que estaba disponible para el Señor en esa noche. Y dice: mira, el crecimiento de Jesús fue un crecimiento normal. Él fue un bebé, luego fue un niño, luego fue un muchacho, un adolescente, hasta llegar a un adulto. En los tiempos de Jesús, la adultez se conseguía a los 20 años. Y fíjense que Jesús no inicia su ministerio a los 20 años. Pasan 10 años más antes de que Él se haga público, hasta de que su ministerio comience a ser conocido. A los 30 años inicia el Señor su ministerio. Ahora volvemos a esa pregunta inquietante: ¿por qué Dios nos manda a su Hijo sin atractivo, sin belleza, sin hermosura? Vamos a ver qué dice Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16,
y versículo 7. Y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, los hijos de los hermanos de David, esto fue después que Saúl ya había fallado ante Dios como rey, Dios le pide a Samuel que vaya y unja al que va a suceder a Saúl, y lo envía a conocer, a ungir a uno de los hijos de Eliú, que son los hermanos de David, a Isaí, perdón, disculpen. Y entonces cuando él vio a Eliab, dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. O sea, la impresión que tuvo Samuel cuando vio a aquel hombre, dijo, este mismo es. Y Jehová respondió a Samuel, aquí está la clave, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Mi hermano, Jehová no mira lo que nosotros miramos. Nosotros miramos las apariencias, el físico, lo externo, pero veamos qué es lo que mira Jehová. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso Jesús no tenía un aspecto impresionante, no era hermoso, no era bello. La Escritura lo manifiesta al revés y al contrario. Hermanos, esto nos debe dejar una enseñanza. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que está frente a nosotros. A veces, por ejemplo, podemos ir, bueno, ya esto hace tiempo que no pasa, pero podríamos ir a la iglesia y que un hermano se parara a dar una palabra, y simplemente porque el aspecto físico de ese hermano no es de nuestro agrado, nosotros no aprovechamos el mensaje que nos está dando Dios a través de él, o simplemente porque no te gusta el timbre de su voz o su personalidad, no aceptas esa palabra, porque estás más pendiente del mensajero que del mensaje, que es lo importante. Entonces, pienso que deberíamos trabajar en esto todos nosotros. Debemos valorar lo que hay detrás de esa persona y el mensaje que esa persona nos está dando, y no dejarnos llevar por las predisposiciones, por los prejuicios que nos hacemos, porque somos humanos y caemos en ese error de prejuzgar a nuestros hermanos. Y esto no solamente pasa dentro de la iglesia, puede pasar en cualquier lugar. Así que, mis hermanos, aprendamos a ver como Dios mira, que es el corazón y no las apariencias. En este mismo versículo, en este mismo libro de Isaías, podemos ver también otros aspectos diferentes que no hablan de la descripción física de Jesús, sino que nos habla de cómo fue su vida, qué tuvo que vivir él, cómo fueron sus días. Esos días que posiblemente estamos hablando de esos 18 años que no tenemos información en los evangelios. Fíjense lo que dice este pasaje mesiánico: despreciado y desechado entre los hombres. No son palabras nada alentadoras. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, estamos viendo aquí la descripción de un hombre que fue víctima de bullying, que fue despreciado, que fue desechado, o sea, echado a un lado. Fue un varón experimentado en dolores. O sea, digamos que esto no nos está diciendo la vida de Jesús fue genial, la pasó demasiado bien. No, aquí nos están diciendo es todo lo contrario. Experimentado en quebranto. O sea, Jesús fue quebrantado, y si me dice que fue experimentado, es que no fue quebrantado 1, 2 o 3 veces. Fue quebrantado muchísimas veces. O
O sea, su vida tuvo que haber sido quebrantada todo el tiempo. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Bueno, una descripción tan gráfica como esta, eso es lo que vivió nuestro Señor. Continúa en el versículo 4 diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. O sea, el Señor Jesús le dio gripe, le dio fiebre, le dio indigestión. O sea, tuvo cualquier trastorno de los que nosotros vivimos, él también las llevó. Nos lo indica en la misma palabra de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta expresión me llama mucho la atención y estuve buscando en otras versiones qué significa. Y dice, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. O sea, la gente de los tiempos de Jesús, cuando lo veían a él sufriendo y pasando por toda esta situación que vivió, la gente pensaba que Dios lo estaba castigando. ¿Y por qué Dios lo castigaría? ¿Por qué Dios lo castigaría si él nunca cometió pecado? Entonces, ¿cómo se justifica que el Señor Jesús haya vivido sufriendo? No solamente al final de su vida en la cruz, no. Aquí se nos está mostrando que él llevó una vida de sufrimiento. Y ese sufrimiento, mis hermanos, está relacionado con nosotros y con nuestro pecado. No con el pecado de él, porque él nunca cometió pecado. Pero el sufrimiento de Jesús no comienza en la cruz. Y si nos preguntamos, pero ¿para qué le sirvió a Jesús sufrir todo eso? O sea, ¿qué pasó allí? La respuesta está en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, o sea, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, por esa esos incansables padecimientos y sufrimientos que vivió a lo largo de su vida, dice la palabra, aprendió la obediencia. Qué importante, mis hermanos, saber que el sufrimiento nos hace aprender a ser obedientes. Y digo que es importante porque a veces sufrimos, porque nos toca sufrir. Y nosotros acá en Venezuela estamos viviendo una situación donde tenemos que admitirlo, que sufrimos. Y saber que ese sufrimiento tiene una relación directa con la obediencia es muy importante, porque a veces podemos sufrir por no obedecer o por no hacer lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. Yo recuerdo cuántas veces mis padres en alguna oportunidad me decían que yo no hiciera algo y yo no lo hacía porque uno era desobediente, y luego venían las consecuencias de haber desobedecido, y luego venía el yo te lo dije, porque no atendemos a la experiencia, sino que nos gusta cometer nuestros errores y aprender por las malas, cuando aquí la Biblia nos dice que podemos aprender obediencia a través del sufrimiento. Y fíjense cómo continúa el siguiente versículo, y habiendo sido perfeccionado, ese sufrimiento lo perfeccionó, y a nosotros también nos perfecciona, porque cuando nosotros corregimos las cosas malas que hacemos, vamos en vías de perfección. Sabemos que nunca la vamos a alcanzar mientras estemos en este cuerpo, pero es importante saber que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor, y que cada día busquemos más la perfección, que la perfección es Él. Pero mientras más le conozcamos y mientras más le imitemos,
más perfectos seremos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Justamente acá recalca nuevamente lo importante de la obediencia. Vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que mis hermanos, debemos obedecer al Señor. Y para obedecerlo debemos conocer su palabra, porque ¿cómo podemos saber cuáles son sus órdenes si no las leemos y si no las conocemos? Entonces, a través de la lectura de su palabra es que podemos saber en qué le vamos a obedecer y cómo, ¿ok? Y no por qué, porque el que es obediente no pregunta por qué, sino simplemente obedece. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Quiero que también pasemos, mis hermanos, a otro pasaje mesiánico que habla de Jesús, que nos muestra un poco acerca del Señor. Recuerden que estamos hablando de 18 años en los que le perdimos la pista en los evangelios, pero que en escrituras del Antiguo Testamento hay luces de Él, y es lo que estamos estudiando en esta mañana. Dice el Salmo 69, versículo 8. Este es un salmo mesiánico. Extraño he sido para mis hermanos. Imagínense usted ser extraño para sus propios hermanos, o sea, para tu familia. Ser un extraño para ellos. Dice la segunda parte del versículo, y desconocido para los hijos de mi madre. Wow, esto es fuerte, mi hermano, esto es triste. Ahora, yo quisiera, antes de hablar de esto, decir, ¿por qué creemos que este salmo es mesiánico? Ustedes recuerdan el episodio donde Jesús llega al templo y se da cuenta de que aquello lo habían vuelto un mercado, y él agarra una rabia. De verdad que sus discípulos quedaron asombrados de la forma en la que Jesús se enojó. Dice la palabra, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquellas personas se estaban aprovechando de la asistencia masiva que había en ese lugar para ellos beneficiarse económicamente, vendiendo cosas, cambiando monedas y ganándose un interés por ello. Y a Jesús esto le indignó, y por eso fue que actuó de ese modo. Y fíjense lo que dice el versículo 17, que es la clave de por qué estoy leyendo esto. Sus discípulos entonces se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, ellos aquí están citando una escritura que estaba en el Antiguo Testamento y que es justamente el Salmo 69. El versículo que continúa, que es el 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Justamente allá en el Evangelio se está dando un manifiesto, esta profecía que da este salmo mesiánico. Y fíjense, la segunda parte también me llamó la atención porque no la entendía. Dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Estuve estudiando un poco otras traducciones y es algo como que Jesús decía, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Cuando te vituperan a ti, yo me siento igual vituperado. Claro, si Jesús es Dios, por supuesto que tenía que sentirlo igualito. Cuando la gente ofendía a Dios, él sentía que lo estaban ofendiendo a él. Y continúa el versículo 10, dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta,
y mesaderían en sus canciones los bebedores. Mis hermanos, esto que se menciona acá habla justamente de lo que estábamos comentando hace unos minutos atrás. La gente se burlaba de Jesús, la gente hablaba de él, la gente levantaba falsos testimonios de él. Incluso aquí hace mención a que los borrachos cantaban canciones burlándose de él. ¿Y de qué pudieron haber tratado esas canciones? Bueno, probablemente, mis hermanos, de la forma en la que Jesús nació, de la forma en la que María y José lo trajeron a él, a este mundo. Sabemos que las fechas no cuadraban y Jesús tuvo que haberse dado cuenta, y la gente a su alrededor también. De los meses que tuvo ella embarazada no cuadraban con las fechas de su boda, por decirlo de algún modo. O el hecho de que él se vistió de cilicio, que eso lo hacían los profetas de Dios cuando descubrían pecados dentro del pueblo, y él no había sido reconocido como un profeta en esa época. Dice, vino a hacerles por proverbio, o sea, se burlaban de él, decían cosas de él a sus espaldas. Sus mismos hermanos no lo reconocían. Fíjense que en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos. Entonces la vida de Jesús definitivamente, mis hermanos, no fue una vida fácil, no fue una vida chévere, no es esa vida que te ofrecen algunas iglesias o algunos predicadores, de que ven a Jesús para que tu vida sea un paraíso y para que, bueno, te la disfrutes. Eso no es lo que nos enseña la Biblia, ni siquiera en la propia vida de Jesús, el Hijo de Dios, quien se despojó a sí mismo de su gloria, de su trono, de estar al lado del mismo Dios sentado allí a su diestra. Entonces, mi hermano, esta es la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quiero que pienses en esto, mi hermano. Pienso que es importante saber que el sufrimiento de Jesús no se limitó solamente a las horas desde que fue aprehendido por los guardias romanos y fue llevado a juicio y fue clavado en la cruz. No, Jesús sufrió desde pequeño. Toda su vida él estuvo sufriendo, y no por su pecado, porque como dije, él nunca pecó, sino por el nuestro. Entonces, esto debe hacer, hermanos, que valoremos más la obra del Señor en nuestras vidas, la salvación que Él nos dio. Que el Señor bendiga su palabra, Dios te bendiga, y hagamos una pequeña oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis que toda tu palabra, Señor, hablaba de Jesús, Padre, que la Biblia de tapa a tapa, el mensaje central es Cristo, Padre. Ayúdenos a entenderlo, a estudiarlo, a valorarlo y a tenerlo en nuestros corazones, Señor. Acepta las gracias, Señor, que te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.